Buenas noches, hoy nos encontramos con Joshua González, quien es un experto en la parte de ciberseguridad y a continuación vamos a hacer una entrevista precisamente enfocada en este tema. Joshua, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Espero poder ayudar y compartir un poquito del conocimiento contigo respecto al tema que vamos a tratar. Te agradezco mucho por el espacio y bueno, por el tiempo también. Bueno, Joshua, pues sin más, empecemos con esta entrevista. Bueno, primero pues cuéntanos por favor cuáles son los ciberdelitos más frecuentes en la actualidad. Bueno, cabe resaltar que de todas maneras entender el aspecto de un ciberdelito son aquellas actividades tipificadas bajo nuestro Código Penal y que tienen que o que generalmente se estipulan o se ejecutan bajo medios tecnológicos cibernéticos, ¿cierto? Entonces, como tal, el ciberdelito o, que al cual nos enfrentamos hoy en día sigue siendo, aunque es muy viejo, es el tema de phishing, de la parte de correos electrónicos, donde hay el envío masivo de comunicaciones a través de este servicio, donde intentan engañar a las personas para obtener información, sea bien personal, sea bien contraseñas o aspectos de autenticación o inclusive datos financieros. Aún así se ha mantenido aún latente la efectividad de este tipo de ataques, entendiendo que el phishing, la definición es esa pesca de víctimas, donde la idea es que el atacante suplante, y en este caso el término spoofee o haga spoofing de diferentes servicios de tecnologías de la información, de diversas tecnologías de la información. ¿Ok? Eso es lo que aún se mantiene como tal. Y que de todas maneras aquí estamos dependiendo de la ingenuidad de las personas como tal, o del grado de confianza que pueda tener el atacante, de ganarse la confianza con la víctima. Por otro lado, una de las problemáticas más representativas que nos estábamos enfrentando hoy en día es el tema del ransomware, entendiéndose el ransomware como esa actividad de secuestro de información y del cual se pide un rescate. Entonces estamos hablando de software malicioso que bloquea los archivos o los sistemas exigiendo un rescate para desbloquearlos. Cabe resaltar que hay diferentes tipos de cepa de ransomware, inclusive hoy en la actualidad las que más impacto han generado a nivel de industria son los ransomware de tipo leakware. Entonces, ¿esto qué significa? No solamente el atacante va a cifrar la información, sino que aparte de eso la obtiene y si no hace un pago, dependiendo del tipo de información, él comienza a publicarla. Entonces estamos hablando ya de una posible doble extorsión, que más allá de que pueda tener el acceso de nuevo a la información, es que esta información sea publicada como tal. Que inclusive estamos viendo ya ataques más sofisticados de tipo de este ransomware, pero llamados wiping. Entonces, en este caso, la información se borra como tal, o inclusive se va pidiendo rescate para que no se borre como tal. No dejamos de ver temas de fraudes con tarjetas, entonces ese robo de información por los mecanismos anteriormente mencionados, es ese robo de información financiera para hacer compras no autorizadas y es lo más común que se da. O sea, a través del phishing lo que se trata de obtener es los accesos a los diferentes servicios financieros que las víctimas tienen y de esta manera tener un tema de robo de activos financieros para generar fraudes con ese tipo de información. Por otro lado, y uno de los temas más preocupantes es el tema de suplantación de identidad. Entonces, utilizar datos personales de otras personas para cometer otro tipo de fraudes. Entonces, estamos viendo que el hecho de abrir o aperturar servicios financieros en nombre de otra persona se está volviendo algo muy común. Y que realmente la problemática radica en esa falta de cultura a veces de las personas, donde sus datos personales son de una manera de una forma maltratada, ¿sí? Y por último, pues obviamente lo que mucha gente tiene como primera
perspectiva es el hecho del robo de contraseñas. Entonces, métodos que aún así siguen siendo utilizados como los métodos de keylogin o la obtención de contraseñas filtradas es algo muy común que se está dando. Bueno, pues los temas que mencionaste tienen bastante relación pues con tal, como tal con la investigación que llevaba a cabo. Y bueno, teniendo en cuenta lo anterior, quiero saber qué podemos hacer nosotros como usuarios para no ser víctimas de este tipo de ciberdelitos. ¿Qué precauciones debemos tener o qué alertas más bien tenemos que tener en cuenta para comprender si se trata de pronto del acceso de un ciberdelito o nuestra seguridad está siendo comprometida? Bueno, creo que como primer factor que para mí es fundamental, es una piedra angular, es el hecho de la educación y la concientización o concienciación en los aspectos de seguridad, ¿sí? Si bien nosotros, los usuarios finales, estamos ya afrontando una problemática de por sí que es la hiperconectividad y una dependencia tecnológica muy alta, la educación comienza a jugar un papel importante aquí. Entonces, aprender un poco sobre los ataques y cómo identificarlos es crucial para las víctimas, ¿sí? Aparte de eso, seguir lineamientos y buenas prácticas en el uso de la tecnología. Realmente puede sonar algo engorroso y una frase de cajón, pero es que los usuarios desde su vida cotidiana comiencen a implementar buenas prácticas de seguridad. Voy a ponerte un ejemplo de ello. No nos vayamos tan lejos. El manejo de contraseñas. Entonces, ya hemos visto que estamos tan sobresaturados del manejo de este tipo de información que las personas no son conscientes que pueden repetir inclusive las mismas contraseñas en diferentes aplicativos. Y es una mala práctica, ¿sí? El hecho de un cambio periódico de este tipo de información de autenticación es necesario como un hábito. Entonces, a mí me gusta abordar este tipo de aspectos como un impulso de un tema de una ciberhigiene, digámoslo así. Ser conscientes de cómo tratar la información. Por otro lado, es el hecho de que entender que prácticamente hoy las organizaciones y las entidades, tanto a nivel privado como a nivel público, su principal insumo, podríamos decir que el petróleo de una era digital como en la que nosotros nos movemos, prácticamente es la información. Entonces, ser conscientes de cómo manejar la información y cómo esta es compartida. Uso responsable de las redes sociales. Un atacante, una de las primeras fases que hace es el tema de levantamiento y perfilamiento de la víctima. Entonces, saber y entender que nuestra privacidad comienza a ser fundamental en esta ciberhigiene, saber con quién compartimos los datos y a quién se los damos. Ser conscientes de que aspectos y controles de privacidad tienen que tenerse en redes sociales. Muchas personas publican información que para un atacante es relevante, ¿sí? Vayamos a ver sitios visitados, tagueados, inclusive el tema de, de cómo es el comportamiento de la persona, ¿cierto? En su vida cotidiana, son aspectos que un atacante lo puede aprovechar. Contraseñas fuertes, lo que decía, usar contraseñas robustas y diferentes, inclusive la implementación de diferentes métodos de autenticación, como lo que se consideran autenticaciones de doble factor, que puede considerarse ya un elemento fundamental como un método de autenticación fuerte, ¿cierto? La verificación, por ejemplo, el hecho de esa cultura de evitar hacer clic en enlaces sospechosos y obviamente ser siempre cauto en cuanto a ese tipo de mensajes o escenarios en los cuales, como dirían nuestros abuelos o padres, de eso tan bueno no dan. Y generalmente cuando yo digo, cuando un servicio es gratuito, prácticamente uno es el producto. Entonces hay que tener ese tipo de conciencia y de verificación como tal.
Bueno, y por último, ¿qué recomendaciones le puedes dar a los cibernautas que, por ejemplo, en el momento nos pueden estar escuchando? Bueno, cuando salga a la luz la nota, Ok. ¿qué recomendaciones? Bueno, realmente, como primera, eso va a depender del escenario en el cual se realice o se está generando un ataque cibernético. Entonces, no sé, vayámonos al tema de phishing, que creo que es uno de los más representativos. Eh, Hay que generar ese tipo de pausas antes de comenzar a acceder a cualquier tipo de comunicación, primero que no es conocida. Dudar muchísimo de aquellas comunicaciones que no han sido requeridas por uno, ¿sí? Generalmente, una de las principales herramientas que los ciberdelincuentes utilizan es el tema de la ingenuidad y obviamente, por otro lado, el tema de las urgencias. Entonces, desconfiar de aquellas comunicaciones que piden algún tipo de información por alguna situación emergente o no esperada. Fíjate que muchas personas son abiertas a que si hay una comunicación, por ejemplo, de un cobro jurídico o de un requerimiento de una entidad gubernamental, como lo puede ser un aspecto policial, un aspecto investigativo como en fiscalía, comienza a jugar con la preocupación de la persona. Entonces, tratar de dudar de ese tipo de aspectos. Verificar muy bien el remitente, entonces revisar las direcciones de correo electrónico. Generalmente, el hecho de que los ciberdelincuentes juegan inclusive con los aspectos de los caracteres, cambian a veces caracteres, la ortografía como tal de la comunicación parecerá absurdo, y aunque en esta era digital muchos de los usuarios finales, inclusive en ocasiones yo me incluyo, se olvida la ortografía, esto comienza a ser relevante, ¿cierto? Hay que tener cuidado con esos enlaces que le envían a uno. Es preferible que como usuario final uno abra una ventana e ingrese manualmente el enlace. Fíjate que de todas maneras en ese tipo de comunicaciones pueden ocultar cierta información que lo redirige a uno a otro sitio. La implementación de factores de mecanismos fuertes de autenticación, como es esa autenticación de doble factor, entonces en los cuales, aparte de utilizar un mecanismo de autenticación de nivel 1, que se conoce como algo que se sabe, por ejemplo las contraseñas, utilizar y combinar los diferentes mecanismos de autenticación, por ejemplo, con un nivel 2, que es algo que se tiene. En este caso, ya estamos viendo que en esta era digital, y hay que tener cuidado porque esto puede también significar un riesgo emergente, el celular comenzó a ser utilizado como un mecanismo de autenticación como tal. ¿Listo? Y sobre todo es estar informado. Creo que tal vez el día a día a nosotros nos consume, y la idea es que uno esté enterado de las últimas modalidades y de las últimas acciones que se pueden dar frente a ataques cibernéticos. Entonces creo que esas son las recomendaciones básicas que puedo yo dar frente a un tema de prevención de estafas o de delitos como tal en la red. Bueno, Joshua, muchísimas gracias por tu aporte, por tu información, por tu conocimiento. Creo que pues sí, es de gran ayuda saber cómo todas estas recomendaciones y más, de pronto haciendo énfasis en las personas de la tercera edad que pueden ser ingenuas, incluso uno puede ser ingenuo a la hora de ingresar a un link o algún mensaje anónimo, raro, extraño, pueda pues robar información y demás. Ok, ya para terminar, solo quiero dejar un mensaje que me parece bien interesante. Uno de los hackers más reconocidos que tuvo la historia a nivel mundial, que fue Kevin Mitnick, no sé si hayan escuchado de él, en uno de sus libros escribió una frase que me llamó muchísimo la atención y decía: los principiantes hackean sistemas, los profesionales hackean personas. Entonces, estamos a puertas de que realmente, por más que nosotros tengamos una dependencia tecnológica tan grande, el eslabón más débil en esa cadena de suministro de seguridad son los mismos usuarios finales. Entonces, hay que tener un tema de educación y de higiene, ciberhigiene, como lo dije anteriormente, para elevar esos estándares de seguridad frente a lo que nosotros somos, unos ciudadanos en ese ciberespacio.
Totalmente, me impactó esa frase. Bueno, muchas gracias, Joshua. Ok, con gusto, Fernanda, y nos vemos en una próxima ocasión. Listo, hasta luego.